Estás a punto de escuchar una predicación de Iglesia Kairos, Iglesia Cristiana en Ciudad de México. Sabemos que Dios tiene algo preparado para ti. Te invitamos a que prepares tu corazón para recibir la palabra de Dios y ser hacedor de ella. Listo. ¿Cómo están? Yo estoy todo lleno de adrenalina y emoción porque me puse a brincar y dije, wow, está tremendo. Bienvenidos a los que nos visitan, a los que vienen por primera ocasión, segunda ocasión. Bienvenidos a todos los demás que están recurrentemente. Me da mucho gusto verles. Y la enseñanza de hoy se llama la obra de salvación. ¿Cómo se llama? La obra de salvación. Y mientras estábamos entonando uno de los cantos, me acordaba, hace rato vi a mi mamá por acá, y me acordaba de dónde me sacó Dios, ¿no? Y decía, wow, si querías algo, ¿no? Conmigo, porque la verdad es que para los que no sepan mucho de mi testimonio, y no va a ser un día de mi testimonio, pero para los que no conozcan mucho de mi testimonio, en el momento en que Dios me llama, me encantaba Iron Maiden, me encantaba Pantera y me encantaba el metal y me encantaba jugarle al vivo con las cosas del diablo. Y mis mejores amigas eran brujas, no porque, como dijera mi novia de ese entonces, ahora mi esposa, brujas, ¿no? No, si eran brujas de a de veras brujas. Entonces, cuando me reunía con ellos, pues era puro onda muy rara, ¿no? De brujería, de hechicería, y desde aquel entonces tenía una sensibilidad espiritual en las cosas del espíritu, en las cosas espirituales, en el mundo sobrenatural. Y la verdad es que me gustaba un poco lo de lo sobrenatural, me gustaba, me llamaba la atención, y yo no entendía las herejías que me hacía hacer el diablo y a dónde me llevaba, de tal manera que les voy a decir el título de la canción que más me gustaba, y se llamaba Lleva a tu hija al matadero. Ese era el título de esa canción que más me gustaba, era de Iron Maiden, o es de Iron Maiden, y yo la cantaba con una pasión. Y después, cuando casi mi primer hija, la mayor, cuando casi la perdemos y nos decía el ginecólogo que teníamos que abortar, cómo me acordaba de ese engaño del diablo y cómo me acordaba de las tonterías que podía cantar en mi falta de entendimiento, de temor de Dios y de quién era Cristo. Y cómo me arrepentía, y ahora me veías clamando y diciendo, quito todo eso que dije, todas esas tonterías absurdas que hice, todo ese culto a la agresividad, porque yo no me sentía pleno, porque no me sentía completo, y entonces lo llenaba, ¿no? Con esos huecos, esas cosas vacías que te vende el diablo, y me sentía vivo. Pero realmente lo que Dios me mostró el día que me salvó, me dijo, estás bien muerto y bien podrido. Y no solo eso, sino estás luchando contra mí y vas a perder. Y cuando escuché eso, y él me decía, y lo sentí así, ustedes decían, ¿cómo Dios habla? Y Dios me hablaba. Hace rato estaba recordando con alguien, yo acepté a Jesús en el Centro de Fe y Esperanza Tacuba, en un congreso de jóvenes, y en ese congreso de jóvenes me decía en interior Dios, yo te amo, que no entiendes, yo te amo y di mi vida por ti y me subí a la cruz por ti y te amo. Y ¿sabes qué fue lo que más me quebró? Y fue cuando me quebranté y dije, qué tonto soy, cuando me dijo, me estás lastimando y tú cantas con los que me lastiman. Me despedazó, me quebró. Dije, pero ¿quién soy yo? ¿De qué te sirvo? Ni siquiera soy aceptado en mi familia, en mi casa, en ninguna iglesia, en ningún lado. ¿Quién soy yo? ¿Para qué me quieres?
Y sabes, cuando yo escucho en la palabra este enunciado que dice instrumento escogido, mi instrumento escogido es este para salvación de muchos, ¿sabes? Lo abrazo y digo, wow, porque nunca pensé estar aquí como pastor con una vida cambiada, con una vida transformada, brincando para Dios y cuidando personas y amando personas para Dios. Nunca lo imaginé, ni lo soñé, y tampoco, les voy a ser honesto, en aquel momento ni lo quería. Y sabes, hoy veo, hermanos, que Dios, cuando pone su mano en alguien, transforma toda su vida. Y sabes, hoy si me preguntaran, ¿te arrepientes de lo que hizo Dios ese día en ese lugar y que te quebró todo tu futuro y todo lo que tú pensabas? ¿Te arrepientes de eso? Le hago, no me arrepiento de eso. Soy el más bendecido y el más indigno de estar aquí delante de ustedes, porque solamente estoy aquí por pura gracia y misericordia de Dios. Y sabes, esa es la obra de salvación. Por eso nos gozamos cuando venimos, por eso nos gozamos cuando estamos con Dios, por eso a veces perdemos el foco en medio de muchas circunstancias y decimos, ayer yo estaba en la tarde sacado de onda porque decía, otra vez una de mis hijas se enferma y otra vez voy a acabar en el hospital y ya estoy harto y ¿qué pasa? Y de repente hoy escucho los cantos y Dios dice, hey, aquí estoy yo y te amo y voy a terminar lo que empecé en ti y voy a terminar lo que empecé en ellos. Y sabes algo, quiero decirte algo, Dios te ama. Dios te ama de una manera que ni siquiera te imaginas. ¿Cómo estoy tan seguro que Dios te ama de una manera que sé que ni te imaginas? ¿Sabes por qué? Porque te lo demostró con hechos. Subió a su hijo a una cruz, lo sacrificó por ti y por mí, y hoy ese hijo está sentado a la diestra del Padre y dice, cuídamelos, Espíritu Santo, porque estos son míos. Amén. No venía esto aquí, pero sentí muy fuerte compartirles y abrir un poco de mí y que conozcan y entiendan algo, hermanos. Estamos aquí por gracia, no porque somos los correctos, ni porque somos los idóneos, ni porque somos los mejores. Es más, muchos estamos aquí porque éramos inadecuados para el reino, y Dios hizo una obra tremenda y debemos de creer que Dios es poderoso para cumplir lo que promete en nuestras vidas. ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Para qué te llamó Dios? ¿Por qué estás aquí? Y por eso quiero empezar en esta mañana quise empezar con esta introducción. ¿Sabes por qué? Porque a veces se nos olvida lo glorioso que fue cuando Dios vino a nuestra vida y a nuestro corazón. A veces se nos olvida de qué roca fuimos sacados. Algunos no fuimos sacados de una roca tan podrida como la que yo estaba, ¿me explico? Algunos fuimos extraídos de algo más leve, podríamos decir entre comillas. Pero nunca minimices la obra de Dios, porque la salvación tuvo un precio muy grande, se llama la sangre. Como vimos, hermanos, estamos por entrar a la revelación profética del apóstol Juan. E iniciamos por ver la semana pasada la triple obra de salvación. Y como punto de partida, recuerdan, vimos 4 cosas que teníamos que resolver como pecadores. La primera es que merecíamos morir como castigo por el pecado, por el simple hecho de ser seres humanos. La segunda, sufrir la ira de Dios en contra del pecado. La tercera es que estamos separados de Dios por nuestros pecados. Y la cuarta, que estamos esclavizados tanto al pecado como al reino de Satanás. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Y entonces, para entender la revelación de Juan, el apóstol Juan, y estamos hablando directamente del libro del Apocalipsis, como parte de la iglesia,
necesitamos comprender bien el valor de la muerte de Cristo y los conceptos claves que son teológicos que vimos la semana pasada. Algunos ya no los alcanzamos a ver, por eso quiero cerrar unos, y sobre todo quiero cerrar una parte súper vital para la iglesia cristiana y para los hijos de Dios. ¿Me explico? Entonces, el primer concepto que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan cuál fue? Propiciatorio, propiciación. ¿Cierto? ¿Recuerdan? La propiciación nos hizo libres para tener acceso al Padre, ¿ok? Lo que hace la obra de Cristo de propiciación, de poner la sangre en el propiciatorio, es tener acceso ¿a quién? Al Padre, y poder entrar y pedirle, y tú entrar directamente. No necesitas un intermediario. Por eso es que no es que queramos llevarle la contraria a todo mundo, pero no necesito que alguien esté intercediendo por mí ante el Padre. Me explico, en un sentido de que yo necesito, oye, a ver, pídele, San Judas Tadeo, pídele a Cristo que si me atiende hoy, o así el Padre me atiende, ¿dónde hago la ficha? No necesito, tengo acceso directo al trono de la gracia y al Padre. ¿A través de quién? Del Hijo de Jesucristo, ¿sí o no? Y entonces yo puedo acercarme a mi Padre y decirle, oye papá, ¿sabes qué? Me siento mal. O ¿sabes qué, papá? Necesito que me habilites en esto. O ¿sabes qué? Me siento muy contento. Y esa obra tremenda de salvación y esa obra tremenda de Cristo nos da ese acceso, hermanos. ¿Sabes? Como pastores a veces, o como ministros o siervos, nos gusta que la gente pida que oramos por ellos, porque decimos, bueno, yo voy a orar por ti porque te sientes bien orando por la gente. Pero llega un momento en que el Espíritu te dice, tiene que aprender a orar, tiene que aprender a estar delante de mí. ¿Qué va a pasar el día que no ores por él o no ores por ella? ¿Qué va a pasar por esta persona? ¿Sabes? Esto es una obra de misericordia de Dios, porque imagínate, el pastor se enferma, que casi no se enferma, ¿va? El pastor se enferma, la pastora se enferma, y los ministros están ocupados, y tú quieres que oren por ti. Y entonces, porque estás enfermo y estás entonces ni modo que le digas a Dios, espérame tantito Dios, ahorita aguántame aquí 3 días porque en lo que se recupera mi pastor, en lo que viene alguien a verme, y ahorita que vengan ya me recupero. ¿Tú te vas a aventar 3 días en el hospital enfermo esperando que alguien ore por ti? Claro, vas a decir, es que nunca viene a orar. Pues es que todos están ahí, que están ocupados, están en otra cosa. ¿Sabes por qué Dios hace eso a veces? Para enseñarnos que tenemos acceso al trono de la gracia y que podemos acudir al Padre. Porque ¿sabes algo? Me ha tocado que hay gente que no ora por su vecina y la tiene ahí y le dice, oye, yo siento que necesita alguien orar por mí. Y sí, ¿verdad, manita? Sí, necesita alguien orar por mí. Sí, manita, sí necesitas que alguien ore. Déjame, le digo a mi pastora. Y dices, o sea, no estás oyendo que te está diciendo necesito que, ¿cuándo? La semana que entra, ¿cuándo? Necesita en ese momento que ores por ella. Pero tú, ¿qué dices? No, sí necesitas que mi pastora sí tiene más unción y yo como que todavía no jalo, ¿no? Entonces dices, ahora que le diga a mi pastora, oramos por ti, mientras aguántate. Y ¿sabes qué es lo más triste? Que la vecina no se va a aguantar, va a ir a decir a otra, ¿qué crees, manita? Que me siento mal y quiero que oren por mí. Ay, pues fíjate que yo conozco a Dona Chuve, que está en el mercado, al lado de donde están unos monitos ahí bien graciositos, y hasta te puede echar ahí unas hierbitas. Y hace unos buenos curados, no se le llama curados, eso es de otra cosa. Hace unos buenos, también hacen curados, pero de esos no. Y hace unas buenas limpias, trabajos, les llaman trabajos. Y hace unos buenos trabajos, ¿no? ¿Te diste cuenta cómo perdiste la oportunidad? ¿Sí te das cuenta cómo perdemos la oportunidad? ¿De quién era la oportunidad? De Cristo, del Evangelio, tuya. ¿Y se la diste a quién? Al diablo, porque ¿sabes qué onda? El diablo y anda así viendo, a ver. Les voy a mandar un libro, no se los quise mandar porque dije no vayan a entenderlo mal, de C.S. Lewis, y se llama Cartas del Diablo a mi sobrino. Y es muy interesante porque es como el diablo está
entrenando o discipulando a su sobrino para darnos en la torre a los cristianos. Y me encanta ese libro. ¿Sabes por qué? Porque estratégicamente es como el Espíritu le mostró a este brother, a Lewis, le mostró por dónde nos da en la torre el diablo y nosotros andamos así. Estamos en otro rollo, ¿me explico? Y el diablo está diciendo, mira, ya sabes qué tienes que hacer. Cuando un brother, de esos que se dicen brother, no dice así, ¿verdad? Pero cuando un cristiano hace eso, porque en ese entonces que escribió Lewis no estaba de moda lo de brother, ni manita, ni nada de eso, ¿no? Eran más correctos. Entonces, cuando un cristiano anda acá en la baba y deprimido, hazle esto y ¡pum! Cuando un cristiano quiere hablarle a alguien, hazle creer que es incapaz de hablar el evangelio. Dile que no es correcto, que está en pecado. Recuérdale luego sus pecados. Mándale un dardo y dile, tú hipócrita. Y en ese momento le callas la boca. Se los voy a mandar. Se los prometo. Si no me acuerdan, ¿vale? Ahora, vamos a entrar en materia. El segundo concepto que vimos es el concepto de reconciliación. Y aquí es donde quiero trabajar un rato con ustedes. Segunda carta a los Corintios. Voy a leer la Reina Valera 60. Segunda a los Corintios 5:18. Y todo esto, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18. Ahí está. Y todo esto, muchas gracias, Emily. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. Hasta ahí. Quiero decirte algo, amada iglesia. Cristo vino a cambiar la enemistad de Dios con nosotros en amistad. ¿Sí o no? ¿Somos amigos de quién? De Dios. Nos ha reconciliado con el Padre y ahora podemos estar en una relación y una conexión con Dios. Por eso algunos, cuando nosotros decimos Dios me habló, ¿te has fijado que cuando dices, a veces decimos muy fácil, es que Dios me dijo, es que Dios me habló? Y si estás con alguien que no sabe nada de Dios, no se queda así como que, o sea, no te lo dicen, pero dice, se prenden sus antenas y dice, fanático a la vista, fanático a la vista, fanática a la vista. Rarito, ¿no? Rarita. ¿Por qué? Porque ese es un lenguaje cristiano, pero allá afuera no se dice, es que Dios me habló. O sea, sí dices, hablé con mi jefe, hablé con mi amigo, pero Dios me habló. Y no te lo dicen, pero seguro dicen, ¿a poco Dios habla? ¿Y cómo sabes cuándo te habla? Uy, muy presumido, sí, Dios te habla a ti, ¿no? ¿Y cómo es que a mí no me habla? Claro, no te lo dicen porque entonces le dirías, te voy a decir porque no te habla. Porque no estás reconciliado con Dios. Y Dios no puede hablarte porque hay algo que se llama pecado que no deja que hable contigo. ¿Sí me explicó? Pero eso no va a pasar, eso va a pasar en el interior de la persona, no te lo va a decir. Entonces hay que ser muy entendido y muy sabio cuando le digas a alguien, Dios me dijo, Dios me habló, ¿ok? Porque a veces no entienden nada. Y ojalá que nos preguntaran. Pero quiero preguntarte algo, iglesia. ¿Dios habla o no habla? ¿Dios te habla o no te habla? Dios te habla por la palabra. Dios te habla audiblemente. Dios te habla por el Espíritu. Dios te habla en circunstancias. Dios te habla en una profecía. Dios te habla en sueños. Dios te habla en la adoración. Dios te habla en el interior de tu corazón. Dios te habla en el trueno o te habla en el silbo apacible. ¿Sí o no? Y todo eso está aquí en la Biblia. ¿Sí o no? Entonces Dios nos habla. ¿Y sabes por qué Dios nos habla? Porque estamos reconciliados con el Padre. Y eso es tremendo, ¿me explico? Entonces, iglesia, necesitamos entender que Dios nos habla. Y que si Dios nos habla, es porque somos hijos. Y si somos hijos, somos pueblo. Y si somos pueblo, somos nación escogida y real sacerdocio. Y si hacemos eso, como dice ese canto, entonces haremos historia. ¿O no? Si no somos eso, no vamos a hacer más que ruido.
pero no estamos para hacer ruido, estamos para hacer ¿qué? Historia. ¿Me seguiste? El ministerio de la reconciliación, hermanos, es nuestra encomienda como cristianos. Se nos encargó llevar el ministerio de la reconciliación porque somos su pueblo. Necesitamos por eso entrenarnos, desarrollarnos a través de los ministerios mayores para llevar el ministerio de la reconciliación al mundo. Te lo voy a poner en palabras claras. Escuché 2 veces esta semana este pasaje a través del pastor Raúl y a través de otro ministro que se llama Jesús San Pedro. Y Efesios 4:11, véate a Efesios 4:11 por favor, Amelie. Es más, lo vamos a leer ahí para leerlo con ustedes. Y él mismo dio a uno ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y otros, ahí esa es la Reina Valera 9, pero la traducción es maestros en vez de doctores, ¿ok? Y la siguiente por favor. Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué dice este pasaje? Yo les di un pastor, les doy profetas, les doy apóstoles, les doy evangelistas, les doy maestros con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Perfeccionarlos, madurarlos. La palabra perfección ahí es madurez. ¿Madurar a quién? ¿A esos 5? ¿A quién se tiene que madurar? A toda la iglesia, a todos ustedes. ¿Para qué? ¿Para edificar qué? La iglesia. ¿Quién edifica la iglesia? ¿Los ministros o la iglesia? Eso suena como el huevo y la gallina, ¿va? Pues es que si no hay ministros, pues no se puede edificar nada, porque entonces ¿quién nos enseña? Sí, ya lo sé. Un día tú a lo mejor estás de este lado y tienes que ayudar a los de allá y decirles, yo tengo que estar, mi trabajo, hermanos, mi trabajo, no por asalariado, como dicen, sino mi trabajo, mi llamado, no es trabajo, mi llamado es madurarlos para que sean capaces de edificar la iglesia. ¿Quiénes? ¿Ustedes o yo? Entonces, fíjense, pongan atención. Si soy un pastor envidioso junto con mi esposa y digo, no hermano, no muevas la cámara, ahí déjale, yo puedo, así déjala, ahorita que me mueva, voy allá y la muevo y la giro. No necesitan orar, hermanas. A ver, ya se acabó el ministerio de intercesión. Para orar estamos nosotros, porque yo sí sé que estamos bien en Dios y ustedes no sé cómo anden en el espíritu. Y como no tengo don de adivinación, pues mejor no me meto en problemas y mejor los quito, ¿no? A ver si la estás moviendo bien, mi hermano, ahí, porque yo veo como que sube y baja. A ver, mejor quítate y ahorita yo le hago acá. Y entonces soy el pastor, ¿qué? Todólogo. Y entonces digo, no, a ver, no me vean ahí a nadie, por favor, porque me los van a desviar y luego les van a hacer pensar cosas raras y aquí piensan como yo pienso. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy siendo un pastor todólogo, estoy teniendo el control de todo y eso es muy padre para un perfeccionista como yo. ¿Me explico? Pero ¿sabes qué va a pasar? ¿Quién es el más afectado en esto? Ustedes. Porque ¿sabes qué onda? Cuando le diga, oye, muévele allá al ¿a cuál Pues al botón. ¿Cuál botón? Oye, ora por esta persona, ora por ella, porque ¿sabes qué? Se siente mal. ¿Y cómo le hago para orar? ¿Y si puedo orar yo? Oye, da esta clase, por favor, ministra a estas personas en este grupo. ¿Yo? ¿En serio? ¿Y qué les enseño? Lo que Dios te muestre. ¿Y cómo te muestra Dios? ¿Cómo es que me muestra Dios? ¿Sí me explico? Uno de los errores más graves es darle demasiado valor a los ministerios mayores y darle poco valor a los que están del otro lado, los que tienen que edificar. ¿Sabes por qué? Porque algún día muchos de los que están del otro lado estarán de este lado y tendrán que hacer
la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque no se trata de superhéroes, hermanos. El tiempo de los superhéroes y los superministros ya pasó. Se trata del cuerpo de Cristo y la iglesia. Porque el alcance que pueda tener yo es totalmente diferente al alcance que puedan tener 80 o 50 o 90 personas. ¿Están de acuerdo? Y ahora imagínate que las iglesias a nivel mundial cristianas entiendan esto. ¿Saben en cuántos ministros nos volvemos? Millones. Y ya no estamos esperando, pero el día que venga Clyde Rivers, ese día se va a mover el espíritu. ¿Y qué tal si nunca viene? Pues nunca se movió el espíritu, ¿verdad? ¿Y eso es una verdad o es una mentira? Eso es una mentira, porque tú tienes el espíritu. ¿Me explico? Empoderar a la iglesia, hermanos, es entender el ministerio de la reconciliación. Pasar el balón del otro lado es entender que Dios te ha dado la capacidad de reconciliar al mundo con Dios. ¿Sí me siguen? ¿Qué es ministerio? Porque suena muy rimbombante, ¿no? Tú eres del ministerio de la... A ver, hoy, ahorita, en este momento, todos ustedes son parte del ministerio de la reconciliación. Vamos a hacer un grupo de WhatsApp que se llama Ministerio de la Reconciliación y todos nos subimos. ¿Cómo se escucha? Bien, ¿no? Ahí estamos todos en el Ministerio de la Reconciliación. Y bueno, ¿y eso qué es? No sé, pero se escucha bien y ya estoy en un grupo de WhatsApp. Tengo como 80, pero uno más, y aquí a lo mejor este es de acá medio importante, ¿no? Además, Ministerio de la Reconciliación suena bien, ¿a poco no? Pues suena bien, ¿no? Ministro. Y entonces cuando te presentas con otro brother de otra iglesia, dices, yo soy ministro de la reconciliación. Y dices, no, yo nada más soy ujier. No es cierto. Eso no es de Dios, hermanos, ¿ok? Eso no es de Dios, porque es lo mismo, me explico, pero a veces le buscamos cosas que no son, o sea, a veces nos metemos en rollos mentales bien raros, ¿no? Y ya no voy a decir la otra, porque la otra es al revés, ¿no? Miren, hermanos, ministerio es servicio. ¿Qué pasaría si te suben? Lo voy a decir con todo respeto. Y ustedes me van a entender porque somos mexicanos. ¿Qué pasaría si te suben a un grupo que diga gatos de la reconciliación? O esclavos de la reconciliación. Ya como que ya no te late, ¿va? Dices, no, esto se me hace que es fake. No, ya me subieron a un grupo, me quieren sacar dinero, ¿no? Algo raro, ¿no? Y te bajas luego dices, no me baja, y te vuelven a subir y te vuelves a bajar y luego ya hasta lo acusas, ¿no? ¿Cómo se llama? Esto de... Lo reportas, ¿no? Estos me quieren meter aquí a este ministerio. ¿Por qué razón? Pues dices, no, yo no soy un gato, ni soy un esclavo, ni soy un nada de eso. ¿Por qué razón? Fíjense qué tremendo. Ministerio es servicio, ministerio es esclavo, ministerio es, en términos grotescos mexicanos, es ser el gato de todos, ¿me explico? Ser el siervo de todos. Eso es ministerio. Es tenerte que preocupar por todos sin paga. Pero eso es lo que hizo Cristo, ¿me explico? Eso es lo que hizo Cristo, eso es lo que a veces dicen algunos ministros cuando dicen siervo inútil, y muchas veces ya no lo decimos porque decimos, no, si no ya nadie quiere servir. Hermanos, ¿quién quiere ser siervo? ¿Quién quiere ser esclavo? No, pues nadie levanta la mano, dice no. ¿Quién quiere ser ministro? Y todos, amén, gloria a Dios. ¿Es por qué razón? Porque nuestra mente dice, no, yo no quiero eso. Pero el término ministerio es servicio, tiene que ver con servicio y va ligado al término de embajador. Fíjate lo tremendo, el servicio es ser embajador. ¿Se acuerdan? Yo creo que en la Biblia han visto pasajes donde Pablo se presenta siempre como siervo. Y siervo, y siervo, y esclavo, duolos, esclavo, esclavo, siervo, 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 siervo. ¿Por qué razón? ¿Por qué lo hace tan repetitivamente Pablo? Porque Pablo venía de los fariseos, de la crema innata, ¿me explico? Y en ese momento Pablo tenía que tener los pies en el suelo y decía, a ver, yo soy siervo. Yo soy siervo.
porque si no se me sube lo fariseo. Y yo, los fariseos sabemos mucho y somos wow en Jerusalén. Y de repente Pablo tiene que convencerse de algo. Soy esclavo. ¿Soy esclavo de quién? De Cristo. ¿Y sabes por qué tenía que convencerse? Porque ser siervo de Jesucristo es otro nivel. Porque es ser embajador del reino. Es ser el que manda donde se para. Es el que cambia ambientes donde está. Es el que cambia realidades en donde se mueve. Es en el que se mueve lo sobrenatural. Es en el que hay poder. Es en el que hay revelación. Es el que habla directamente con el jefe de jefes, con el rey de reyes y señor de señores. ¿Me explico? No es el último en la pirámide. Está al lado de la pirámide, para que me entiendan los que se mueven en sentido empresarial. Hay un N1 y hay un N2 y tú eres el N2. Y cuando estás con el N1, el N10 nunca va a poder hablar con él, salvo por cita, y si es que un día habla. Pero el N2 siempre habla. Esos son los niveles, porque Dios está en la cúspide y tú estás en la cúspide con él. ¿Sí me explicó? Eres un embajador. Es lo paradójico, y por eso muchos no dicen, no, esto es contradictorio. ¿Cómo que eres esclavo? ¿Cómo que eres siervo? ¿Cómo que eres así? Y luego dices que eres embajador y tienes todo. Pues ese es el reino de Dios. El reino de Dios es al revés. ¿Sí me explico? Entonces, hermanos, somos embajadores donde estemos. Como lo vimos la semana pasada, algo está pasando allí donde estamos. Y si no está pasando es porque no entiendes quién eres. Para bien o para mal, algo pasa. ¿Sí o no? O están bien herejes y tú ya eres parte de los herejes, o no te invitan cuando hay muchas herejías. ¿Qué prefieres? ¿Ser de los invitados o de los no invitados? Eso es lo que tú prefieres, ¿me explico? ¿Por qué razón? Porque tú ya dices, oye, soy embajador, no me puedo sobajar a esto. Esto es basura para mí. Ay, pero un poquito no me hace daño. No lo sé. La lepra empieza por un puntito, ¿sí o no? El cáncer empieza por una célula. No creas que de repente ¡frum!, aparece todo. De repente estás todo negro de lepra, ¿no? O todo morado. Y de repente de cáncer te dicen, estás hoy, y amaneces hoy y dices, ya está lleno de cáncer. No, ¿cómo aparece eso? Un puntito. Y eso empieza a volverse a reproducirse y a hacerse cada día más, hasta que se hace una metástasis. Y cuando llegas después de 2 años te dicen, usted ya no tiene salvación. Váyase despidiendo de todos los que ama, porque ya se acabó su vida aquí en esta tierra. Y entonces tenemos que ir por el milagro. Cuidado con eso, hermanos. ¿Cómo genero este ministerio de la reconciliación? ¿Cómo le hago? Primero, entendiendo que Cristo ya no somos enemigos de Dios. ¿Ya lo entendimos? En Cristo ya no somos sus enemigos, somos sus amigos. Y quiero generar un vínculo con la humanidad a través de 2 realidades: salvación y señorío. Yo quiero que la gente conozca 2 cosas nada más: que Cristo es Salvador y que Cristo es ¿qué? Señor. Son las 2 cosas que quiero que entiendan la persona que tengo enfrente de mí y que no conoce a Dios: que Cristo lo puede salvar y que Cristo puede ser y tiene que ser ¿su qué? Su Señor. Y esas 2 cosas primero yo las tengo que tener bien clavadas en mi corazón y en mi mente. Las debo tener claras. Cristo sí es tu Salvador y Cristo sí es tu Señor, ¿sí o no? Son 2 cosas diferentes, ¿eh? Cristo puede salvarme. Yo estoy salvo y ya estoy en el cielo, gloria a Dios. Oye, deja eso. No, eso sí no. No, eso no. Tienes que bajarle a estas cosas porque mira, esto está haciendo de daño a tu familia, a ti, a la iglesia, a tu amigo, a tu amiga, y tienes que dejarlo. No. Así soy y qué. ¿No? Ese así soy y qué salió en una tira cómica, creo, no sé qué, y qué daño le ha hecho a la sociedad. Yo así soy. Y sin remordimientos. Qué tontería más grande. Porque va en contra de todo el evangelio. Porque Dios cambia lo que no era
en lo que es. ¿Sí me explicó? Si no creemos en un Dios que puede cambiar lo que era en lo que es, entonces no creemos en Dios. No eres así, ¿y qué? Pues cámbiale, mi rey, cámbiale, mi reina, porque así no sirves para el reino. Y el problema y el punto, ¿y por qué les estoy diciendo esto, mis amados hermanos? Porque cuando entremos a galardones y a tribunal de Cristo, entonces es cuando empiezan todos a preocuparse. Que dice, oye, es que yo no quiero, es que no me he ganado ni un galardón. No te has ganado ni uno, ni siquiera el pin que te pegan aquí de 5 años de miembro activo, ¿no? Nada más por sentarte y venir a la iglesia. Vengo 5 años, llevo a la iglesia, te dan un pin, ¿no? Aquí ni pines damos. Entonces no tienes nada que darle a Dios y llegas delante del tribunal y ¿sabes qué le vas a decir? ¿Qué hiciste? Pues echarle ganas. No, eres mexicano, no, pues echarle ganas no pasan aquí. Aquí somos europeos, aquí por echarle ganas no pasa uno, ¿no? O somos asiáticos. No, me explico. El punto es, tenemos que entender que tenemos un Señor y un Salvador. Con esto en mente, hermanos, con esto en mente, no porque me digan, aquí están las 80 reglas de Kairos. Con esto en mente yo doy testimonio, predico las buenas nuevas y discipulo de acuerdo al modelo teológico correcto. ¿Sí me explico? Entonces me porto como me debo de portar, porque soy hijo de Dios, porque soy hija de Dios. Entonces hablo las buenas nuevas porque mi cuate, con el que me la paso bien chido, se va a ir al infierno. Y de ahí, ahora sí te la voy a decir, esta sí es un dicho popular, ni Dios Padre lo va a sacar. Porque el que lo tenía que evitar que se fuera eras tú. No Dios Padre te habilitó a ti para que no se vaya para allá abajo o para donde esté el infierno, ¿no? Para que no nos pongamos ahí. ¿Y si será que en el centro de la tierra estén los demonios? ¿Cómo le harán y cómo bajaremos? ¿Será un tubo profundo? Y dejémonos de tonterías de ese tipo. Simplemente el infierno tiene la ausencia de Dios, ¿ok? Y yo no quiero estar donde Dios esté ausente. ¿Tú sí? Si estando Dios y el Espíritu Santo las cosas se ponen color de hormiga, ahora imagínate donde no está Dios. Estar llore y llore toda la vida, no, ya la lloré aquí, ¿para qué la lloro eternamente? La verdad, honestamente. Entonces, a ver, después de esto en mente, yo tengo que dar testimonio, predicar las buenas nuevas y discipular. Hermanos, como pastores y autoridades de esta iglesia local, quiero decirles algo. Tenemos la responsabilidad delante de la iglesia de alimentar, guiar, dirigir, exhortar, capacitar, amar a las ovejas, para no tener una iglesia débil que desfallezca ante los embates del diablo y para que cumpla con su misión. Se los voy a repetir porque este es un tratado de vida de los ministros. Como pastores y autoridades de esta iglesia local tenemos la responsabilidad de alimentar, guiar, dirigir, exhortar, capacitar, amar a las ovejas para no tener una iglesia débil que desfallezca ante los embates del diablo y para que cumpla con su misión. Ese es nuestro compromiso. Por eso generamos reuniones, por eso predicamos, por eso nos preparamos para predicar, por eso nos capacitamos, por eso somos pacientes, por eso tenemos misericordia, por eso a veces nos salen canas a los que ya traíamos hasta más, o se nos cae el cabello y Dios nos libra, ¿no? Y tenemos que usar cosas para que no se nos caiga tan rápido, ¿ok? Pero a lo que voy, mis hermanos, te lo voy a decir desde algo que escribí aquí y es algo muy fuerte. En estos 25 años sirviendo a Dios y casi 5 como pastor principal de esta iglesia, he visto, por decirlo de alguna manera, grandes potenciales desperdiciados. Si te platicara y nos sentáramos, nos aventaríamos toda la noche platicándote los grandes potenciales desperdiciados que he visto durante 25 años sirviendo a Dios en diferentes lados de la iglesia. He visto 0 potenciales levantados en gracia. Es decir, gente que no era, pero que se dio a Dios y de repente es. Ay, ese cuate ni lo peles, no, ni sabe, era bien hereje.
se vestía bien raro, ni venía a la iglesia y ni le gustaba a Dios. Y de repente entra Dios a su vida y ¿qué? Y lo transforma, y de repente lo ves predicando y dices, ¿y por qué ese cuate predica si era bien hereje? Pues porque mientras él estaba preparando, metiéndose con Dios, tú estabas bien confiado esperando tu pin de los 5 años. ¿Y qué crees? Que ni te dieron pin y nada de nada. ¿Por qué razón, hermanos? Porque la obra de Dios es gloriosa, ¿me explico? Pero te voy a decir lo más doloroso que he visto en estos 25 años. Ver a aquellas personas que enterraron sus talentos y ni siquiera se dieron cuenta. Ya que todo fue circunstancial. Dios nos despierte y nos dé discernimiento a las autoridades, a nuestras autoridades espirituales, como lo está haciendo en las mías, para sacudirnos si fuera necesario. Pero para que jamás enterremos los talentos y tengamos que sacarlos todos, perdón Dios, sí es cierto, y ahora hacerle como loco, ¿no? Porque dije, chin, ya perdí el rendimiento. ¿Sabes cuánto te da de rendimiento lo que tengas en talentos? 3 años. ¿Sabes lo que tienes que hacer para recuperar 3 años de rendimiento porque te dio miedo, porque te enojaste, porque hiciste berrinche? 3 años. ¿Sabes lo que me costó recuperar esos 3 años? Ni te lo voy a platicar porque este no es tema mío. Este no es mi testimonio, se trata de mí. Se trata de tú y Dios, ¿me explico? Saca los talentos. Haz el ministerio de la reconciliación, hermano, hermana. Genera el ministerio de la reconciliación. La gente necesita entender que Dios es su amigo, ¿sí o no? La gente necesita entender que Dios es bueno, que ha sido redimido por la sangre de Cristo. La gente necesita un Señor y un ¿qué? Salvador. Necesitamos sacar los talentos, necesitamos hacer nuestra chamba. ¿Cuál es nuestra chamba? ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Generar el ministerio de la reconciliación en el mundo. Necesitas decirle a la gente que Cristo vive y reina. Necesitamos dar testimonio donde estamos. Necesitamos que esto se llene, no por nosotros y porque se vea bonita la iglesia llena. Sé por qué necesitamos que reviente, porque cada persona que esté aquí ha sido reconciliada con Dios. Porque ¿sabes algo, hermano, hermana? Porque así como le sacaba tristezas a Dios y lo lastimaba, hoy quiero sacarle una sonrisa a mi Padre. ¿Tú no quieres sacarle una sonrisa a tu Padre? ¿Sabes cuánto tuvo que pasar para que estuvieras aquí sentado, aquí sentada? ¿Sabes cuántos tuvieron que quedarse atrás para que tú estuvieras aquí sentado y aquí sentada? ¿Sabes todo lo que tuvo que mover Dios para que tú estés aquí? Para que yo esté aquí. Y sabes, cuando te vio por primera vez alabando de veras y dejando de hacer cosas que no debes, sabes que Dios se sonrió y dijo, ay, este es mi hijo. Y sabes que le dijo, ¿has leído Job? ¿Sabes qué le dijo al triste diablo mentiroso? Estos son mis hijos. ¿Cómo ves? Estos son mis hijos. Estos son mis hijos. ¿Cómo ves? Y te vamos a reventar a ti. ¿Cómo crees que Dios te presenta delante de los potestades del infierno? ¿Cómo te presenta? ¿Con vergüenza? ¿Cómo te presenta? Con orgullo. ¿No? Esta es mi hija Dalia. Ven, Dalia. Sí, ni modo, te agarré a ti. Y me voy a quedar corto, ya voy a acabar. Les presento a Dalia, ¿ya la conocen, va? ¿Y cómo creen que la presenta Dios? Esta es Dalia. Ay, más o menos las a veces, ¿no? Le echa ganas, pero pues de repente como que no, y empieza a sacar todo.
¿Así será nuestro Dios? Es que dices, ya, pa, no manches, ya no digas nada. Ya, ¿no? ¿Cómo presenta a Dalia a Dios? Delante de los testigos y delante de los demonios. Esta es mi hija Dalia. ¿Sabes lo que tuve que hacer para que ella conociera a Dios? Tuve que meter las manos al fuego y tuve que dar la sangre de mi hijo. Pero ¿sabes? Ha valido la pena. Porque ella fue una mujer valiente y dejó lo que más amaba por amarme a mí. Y un día, en una locura, dijo: voy a ir a ayudar a unos cuates que ni conozco y que son bien malagradecidos y mala leche en un país bien horrible que ni le entiendo, ¿saben? Y dijo: voy a ir ahí a hablarles a unos cuates bien perdidos. Y entonces ella dijo: pues voy a ir y no tengo dinero. Y me pidió dinero y le dije: no, pues síguele buscando en fe para que crezca, ¿no? Y un día la vi ahí ayudando a unos cuates y llevándoles mi testimonio. ¿Y sabes qué dice Dios de ella? Y esta es mi hija y me siento orgulloso de mi hija. Y ella ni sabe lo que voy a hacer en su vida, porque apenas inicié. No has visto ni siquiera tantito de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y ella lo sabe internamente, ¿me explico? Ese es nuestro Dios. Gracias, hermano. Nuestro Dios nos presenta, y así podría pasar a cada uno, pero no nos vamos a ir no me van a odiar, ¿no? Si yo como hombre me siento orgulloso, como ministro del Evangelio, como siervo de Cristo, me siento orgulloso de cada uno de ustedes. Podría pasar a cada uno de ustedes, en serio, y decir cuán bendecido somos y cuán bendecido es Dios en lo que están haciendo. Imagínense a su Padre. ¿Por qué no traemos a la gente a escuchar del amor del Padre? ¿Por qué no reconciliamos a la gente para que les muestre cuánto les ama? Ese es nuestro ministerio, hermanos. Reconciliar a Dios con la humanidad. Amén. Qué buen trabajo, ¿no? Y nuevamente no acabé, pero hasta aquí. Quiero hacerte una invitación y es muy seria. Y ya te la hizo el Dios y ya te la hizo el Padre. Quiero unirte a un grupo que se llama The Watts. Figurado, no te espantes, es otro grupo más, que se llama Ministerio de la Reconciliación. Pero si te subes al grupo, no yo, sino el Espíritu te va a exigir que hagas lo que tienes que hacer. Y va a hacer lo necesario para que cumplas tu trabajo, porque no te va a dejar ocultar tus talentos. No te va a dejar. Va a hacer lo que tenga que hacer para que los uses y des. Y te prometo algo: cuando te den de baja del grupo, de buena lid, no creas que te eliminan por mala leche. Cuando te den de baja del grupo, vas a tener la eternidad más gloriosa que hayas imaginado. Porque Dios no se va a quedar con nada de todo lo que hiciste. Pero allí depende de tu voluntad y de ti, no de mí. ¿Sí me entiendes lo que te estoy diciendo? Cierra tus ojos, inclina tu rostro, por favor. Gracias por oír esta predicación de Eclesia Kairos.
Deseamos que Dios siga hablando a tu vida para formar su propósito en ti. Búscanos y síguenos en nuestras redes sociales que están en la descripción de este audio. Nos escuchamos en la siguiente predicación. Dios te bendiga.